Sí, pues buenas noches, buenas noches. Esta noche estamos aquí nuevamente, ya casi al término de este maravilloso estudio, de este maravilloso diplomado, Hombres y Mujeres del Espíritu. Gracias, gracias, ya estamos cerrando. Estas son, si no las últimas, las penúltimas. Vamos a ver cómo nos guía el Espíritu en cuanto al tiempo. Pero ustedes pueden buscar ahí en su libro, en su manual, en la página, déjeme ver, 180. Aquí tengo el manual, página 180, donde vamos a terminar con un corolario de desafíos, de desafíos. ¿A cuántos les gustan los desafíos? Mm. Eh, el cristianismo es desafiante, ¿no? De hecho, el Señor Jesús trabajó mucho con sus discípulos este asunto del desafío. Cuando él dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, ¿verdad? O cuando decía, eh, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? En tiempos donde existían las crucifixiones, seguramente los discípulos veían en las afueras de Jerusalén a cientos de crucificados brutalmente por los romanos, ¿no? Y Jesús les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Entonces, les repito, el cristianismo es desafiante, de verdad que es desafiante. Ya cuando uno empieza a vivirlo, a entenderlo, hasta si quiere sufrirlo o gozarlo, siempre va a ser desafiante, ¿no? Entonces, en nuestros temas están características del profeta actual, ¿no? Hemos venido trabajando con el carácter. El carácter se importa si damos un recuerdo a cada uno de los hombres y mujeres del Espíritu, la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos, siempre nos dejan algo de su carácter, ¿no? Nos dejan algo de su mensaje. El mensaje siempre trae carácter, ¿no? Y bueno, para implantar este tema que tomé de mi libro número 2 también, algunas cosas, no todas, eh, quiero decirles que he ido a muchas conferencias. En mi vida también me he alimentado de conferencias. Todos necesitamos alimentarnos del cuerpo de Cristo. Eh, Fui a varias. ¿No? Me tocó ir incluso hasta Asia, Corea del Sur, aquí frecuentemente en Latinoamérica con mi amigo Ronnie Chávez. Hubo una profetisa de hawaiana, June Ford, Bill Hammond, Morris Cerulo me tocó recibirlo aquí en la ciudad de Puebla, eh, a Yuhani Saricumpu como un mentor y también a don Fernando Pérez Conde. Carlos Gordillo, ¿verdad? Mi amigo que anda ahorita en Sevilla, España, estableciendo un gobierno mundial espiritual cristiano con una serie de profetas y apóstoles que se llama Reinos Unidos. En fin, todas estas personas fueron formando en mí tomar notas, tomar pensamientos que aquí trato de resumir, ¿no? Antes de ser un portavoz es discípulo. Tenemos que ser personas enseñables, ¿no? El Señor Jesús, cuando trabaja con sus discípulos, prácticamente trabaja 3 años y medio. Él tenía que afinar a estos hombres comunes, ¿no? Eran hombres de negocios. ¿Por qué digo de negocios? Porque pues se dedicaban al negocio de la pesca. No eran rabinos. El único rabino llamado fue Pablo. Y Pablo fue a posteriori después, ¿no? Pero antes de ser portavoz es necesario ser discípulo, ¿no? Ser enseñable, aprender, ir tomando notas en la Biblia, ¿no? Y eso va formando el carácter, ¿no? Rossi tiene una definición maravillosa del carácter, ¿verdad? Que el carácter forja destino, ¿no? Y el carácter se forja a través de hechos y hechos y hechos
¿no? Pues ahorita en una época donde eh, puede confundirse mucho la autoridad espiritual, el verdadero profeta eh, es aquel cuya vida respalda el mensaje, ¿verdad? Sí, entonces les decía que el verdadero profeta es aquel cuya vida respalda su mensaje, ¿no? No podemos, mira, llega el momento, tú puedes predicar la palabra, o sea, maravilloso. Como dicen, hay una gran diferencia entre aquel que predica y enseña rollo, puro rollo. Y hay unos, como dicen los jóvenes, ¿no? Le llaman el rollo, ¿no? Al hablar, el conocer la Biblia y pura Biblia, ¿no? Pero ya cuando empiezas a predicar un poco más de vida, cuando ya empiezas a predicar vida, es decir, lo que has pasado, lo que has vivido, ya estás predicando carácter. Y eso es lo que el Señor Jesús quiso formar en estos hombres, ¿no? Sus discípulos, y sigue formando en nosotros. Ayer le decíamos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? El carácter, hermanos, es un filtro por el cual pasa la revelación. Si el filtro está contaminado, aún una palabra correcta puede producir daño, ¿no? Y dice aquí, los profetas han estado activos en la iglesia por 20 siglos. Apóstoles han sido enviados por 20 siglos. Estaba estudiando la otra vez un video muy interesante, documental, sobre los avivamientos cristianos. ¿Qué es el avivamiento? Porque hoy estaba yo viendo un video de un hermano, omito el nombre, que decía que el cristianismo, pues, no es tan trascendental, ¿no? Que es como una religión más y que es una menoscabándola. Y no me gustó. Dije, no puedo estar de acuerdo, porque yo sé que hay avivamientos. Entonces, vi ese documental y me di cuenta que todos los hombres de Dios que produjeron un avivamiento en los últimos 300 años, en diversas naciones, en diversas latitudes, siempre estaban ellos con un carácter que amaba a Jesucristo, cambiado por el Señor Jesucristo, ¿no? Eh, en el desierto es donde se forma el carácter, alguien dijo. Ahí donde el Señor fue llevado, ¿no? A ser tentado, de allí se formó antes de iniciar su ministerio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de un ministerio profético, ¿no? Con la unción de ascensión. Eh, ¿Qué es la unción de ascensión? Bueno, en Efesios 4:11 nos dice que Él mismo estableció, pero está hablando ya de Jesucristo resucitado, ¿no? Eh, Quizá en esos 40 días que todavía estuvo en la tierra, Él ministrando, dando las instrucciones antes de la ascensión, los que estuvieron conmigo el domingo pasado, yo les comentaba, hablando de la ascensión, eh, tal parece que estoy brincando de un tema a otro, pero tengo tanto que decir, discúlpenme. Cuando hablo de la ascensión, dice el libro de Marcos, dice que fue, fue llevado al cielo y recibido, ¿no? Entonces, esos 40 días que todavía se quedó en la tierra después de su resurrección, alabados del Señor, esos 40 días que estuvo dando instrucciones, estuvo ministrando, y luego asciende a los cielos,
yo le pedí al Espíritu Santo, por favor, si me revelaras en un sueño o me revelaras en un estudio bíblico que pretendo hacer, ¿cómo fue recibido el Señor Jesús allá en el cielo? ¿No? ¿Te has preguntado eso? Él ascendió delante de sus discípulos, incluso los ángeles les dijeron, ¿qué veis a este Jesús que va al cielo? Él va a regresar, ¿verdad? Dos varones con vestiduras blancas. Y asciende, y traspasa las nubes. Y dice una frase muy pequeña en el libro de Marcos, nada más aparece en Marcos, dice, y fue recibido allá. ¿Y cómo sería recibido el Señor allá en el cielo? ¿Te imaginas los millones de ángeles? No sé, yo me imagino que tuvo porras, aclamaciones, lores, ¿no? Una cosa maravillosa antes de entronarlo, ¿no? Pero en fin, eso es la unción de ascensión está en Efesios 4:11. El Cristo resucitado es, dice él mismo, llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿no? Siempre ha habido profetas, apóstoles, eh, que el mensaje ha sido ignorado o se ha perdido, ¿no? Si tú ves aquí en los anexos, a ver, déjeme ver si es este libro, en los anexos están los manuscritos del Mar Muerto. Puse un anexo de las lecturas de dónde viene la Biblia, ¿no? Que los últimos documentos arqueológicos, ¿no? Siempre ha habido. Desde que el Señor ascendió siempre, los cinco ministerios han estado activos, ¿no? Eh, entonces, regresando al asunto profético, el profeta contemporáneo hoy día, conozco a varios hermanos amados, muy amados, se forjan en la intimidad de Dios, ¿no? Dios quiere meternos a su intimidad, no tanto en la popularidad, no tanto en el aplauso, ¿no? Hay ministerios que son muy populares, muy trascendentes, tienen toda una infraestructura, pues, gracias a Dios, maravillosa, ¿no? Yo quedé impresionado, de veras impresionado, en un viaje que hice a Guatemala con el profeta Yuhani Saricumpu. Fuimos a hacer un recorrido allá en Guatemala y quedé impresionado de la casa de Dios, que es la iglesia del pastor Cashluna, ¿no? Yo dije, wow, ¿cómo le hizo este hombre para esta infraestructura, ¿no? Tú llegas es una ciudad, ¿no? Es una ciudad, le puso casa de Dios, ya luego le puso ciudad de Dios. Son hectáreas, tiene eh, estacionamientos, escaleras eléctricas, ¿no? Unas librerías impresionantes, ¿no? Los baños, ¿no? Por ejemplo, también cuando fui a Corea, Dios mío, decía yo, wow, aquí qué impresionante está el cristianismo aquí en Corea, ¿no? Eh, pero hay ministerios que son muy populares, gloria a Dios, merecen un aplauso, su esfuerzo, Dios los ha usado así. Pero estoy convencido, amados, que tú mismo, con una oración secreta, en silencio reverente, en esa obediencia cotidiana, el Espíritu Santo está puliendo, está tallando una mujer del Espíritu.
está tallando diamantes, cornalinas, topacios, piedras preciosas sacerdotales, pulidas para estar puestas en el pectoral del maestro aquí de este grupo, pero es ahí en la intimidad, ¿no? No en la fama. No te preocupes nunca por la fama. Hay personas que les preocupa mucho la fama. Luego en la Alianza de Pastores siempre me decían, oye, ¿cuántos miembros tiene la iglesia? Y entre los pastores, ¿no? Como si el número de miembros fuera la calidad espiritual. Buenas noches, Rosy. Ya llegó aquí, Rosy. Buenas noches a Sí. todos. Bien, estoy hablando de la intimidad que debemos tener nosotros con el Señor para ir formando nuestro carácter, ¿verdad? Son miles de cristianos hoy día en todas las naciones del mundo. De verdad es impresionante la obra que dejó el Señor Jesucristo en 3 años y medio y todos los que dejó en el camino en 21 siglos, imagínense cuántos discípulos. Eh, yo no sé si puedes imaginarte llegar a las multitudes de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, todos adorando al Señor con palmas en las manos, Señor, de todos, ¿verdad? Entonces, los cristianos somos los ojos, los oídos, la boca del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, eh, hay un llamado para poseer la unción, ¿no? Para activar lo espiritual hoy día. Si alguien quiere leer esta diapositiva, por favor, hablando de la unción de la ascensión. Buenas noches, yo la leo, pastor. Profetas. Por lo que se refiere a tener una unción de ascensión, como dice la carta de los Efesios 4:11, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros de ser profetas, a otros el de ser evangelistas y a otros el de ser pastores y maestros. Amén. Vean, ahí están los 5 ministerios, ¿no? Él es el que unge, Él es el que llama, ¿no? Cada persona es diferente, ¿verdad? Tomás no era igual a Pedro, Juan no era igual a Santiago, ¿no? Por tomar ejemplos bíblicos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene dones, ministerios, y lo importante es, pues, el carácter, ¿verdad? El carácter nos va a dar el nivel de autoridad espiritual, el amor al Señor, ¿no? Eh, esa unción que solo Él nos ayuda a vencer a la carne, al pecado, a vivir en victoria. Somos tan frágiles, hermanos, que estamos de paso en esta tierra, que si el Señor te usa, aunque sea un poquito, bien buena sierva y fiel, bien buen siervo y fiel, sí, pero que te use, que seas útil, ¿verdad? Que tengas un ministerio. Entonces, el Espíritu Santo está restaurando hoy día, yo creo que hoy más que nunca, aunque haya opositores que digan que el cristianismo es solamente una opción y que somos muy poquitos. No, hermanos. Hay miles de hombres y mujeres que están buscando hoy más que nunca al Señor, que el Espíritu Santo va a restaurar. Yo prefiero pensar que va a haber un avivamiento antes de la venida del Señor y que nosotros estamos llamados a formar parte de ese avivamiento para activar a la iglesia en este siglo XXI, ¿no? Su palabra está vigente, su palabra tiene poder creativo, ¿no? Cuando tú evangelizas, cuando tú enseñas, cuando tú compartes la palabra, compartes vida, bendición y en el sentido profético,
Los profetas consuelan, exhortan y edifican. Los cristianos, los profetas cristianos, ¿verdad? Siempre debemos traer ese consuelo, exhortación y edificación. Hoy Rosy anduvo en un desayuno de mujeres allá con mi hermana Sonia Valle Pérez y le dije, ¿cómo estuvo? Yo no estuve porque tuve que ir a acompañar a mi hija a una cita médica. Y, eh, ¿Y cómo estuvo, Rosy? ¿Qué pasa cuando estás ahí al frente y tienes a muchas personas ahí en un desayuno Bueno, de hotelero? hecho no éramos 14 personas, y pues bueno, eran dos varones y dos mujeres, y pues doy gracias a Dios por la vida de la profetisa Sonia, de la hermana Sonia, porque pues es una mujer muy, es una evangelista, ¿no? Ella va y predica y pues recorre, o sea, mi hermana, ¿dónde anda? Y ando en Atlisco y ando ahora aquí en Huejotzingo, San en Martín. San Martín y así, o sea, de verdad es una mujer muy, pues muy trabajadora para la obra del Señor. Y pues ella fue la que convocó y pues damos gracias a Dios. Fue un desayuno de evangelismo. Estuvo María Luisa, estuvo Ana Karen, Estuvo ¿no? María Luisa, estuvo Que Ana son Karen, tremendas. se dieron testimonios, porque también esa es otra, ¿no? Que muchas veces decimos, pero pues ¿cómo predico, no? Entonces digo, sí, sí tenemos que tener una estrategia de evangelización, y pues bueno, los testimonios son una parte de la evangelización. El hijo de la hermana Sonia, Jaime Prisciliano, pues dio su testimonio, y también estaba ahí el doctor Vázquez, que él es cardiólogo. Es curioso porque el hijo de la hermana Sonia tuvo problemas del corazón, y ahí estaba el doctor Vázquez, que también es cristiano y él es cardiólogo. Entonces, o sea, como que fueron encuentros, pues ahora sí que acomodados por el Espíritu Santo. Encuentros cercanos Sí, del tercer tipo. Así. sí. Entonces, pues la verdad estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y pues doy gracias a Dios porque pues todavía hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios, ¿no? O sea, aunque sí noto que luego cuando hay cierta predisposición ay, me quieren cambiar de religión, como que la gente pone Hubo invitados, sí, 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 eso sí, sí. sí, o sea, sí, sí me di cuenta de que, o sea, gente que no es cristiana, como que ponen un caparazón, ¿no? Pero, pues bueno, también nuestro testimonio, pues debe de ser un testimonio de bendición. Estoy segura que pues estas personas vinieron porque son por el testimonio de la hermana Sonia, de que es una buena persona. Entonces, pues gracias a Dios, gracias a Dios. Y Gracias a bueno, Dios, pues trabajando conjuntamente en unidad, en armonía, hermanos, antes de la segunda venida. Es inminente cada vez, ¿verdad? Lo he dicho una y otra vez, las señales son más evidentes, ¿no? Porque el Señor viene a llevar dice ahí su novia, pero si usamos el término hebreo es la desposada, ya es la esposa, o sea, ya no hay cambio, no hay vuelta de hoja, no es como los noviazgos de aquí, de los chavos, los jóvenes de la tierra, que estamos en la tierra, ¿no? O están en la tierra, no, 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 no. El asunto bíblico es la desposada es la esposa y tiene todos los derechos y el nombre del esposo. Tiene todo, solamente falta la ceremonia celestial, pero ya viene el Señor y va a venir por la desposada, ¿verdad? Eh, ¿Te imaginas esta desposada espiritual, este arrebatamiento que hablan las escrituras? Hay personas que no creen en el arrebatamiento. Incluso dentro del cristianismo, les he platicado que, lo digo con cierto temor, cierta tristeza, que una ocasión, pues un apóstol, ¿verdad? Un hombre que ahí en la Alianza de Pastores
prácticamente nos prohibió hablar del arrebatamiento, ¿verdad? Dijo, no, ya no prediquen de eso. Los judíos no creen absolutamente que va a haber un arrebatamiento. Los gnósticos, los ateos dicen que es una tomada de pelo, ¿no? Que todas esas películas que han hecho del rapto, entonces es una fantasía, una tomada de pelo, pero realmente es un evento escatológico. El Señor prometió regresar, prometió regresar. Entonces, eh, Pablo explicó que habría no sé cómo explicarlo en términos de física cuántica, un milagro de cambio de nuestros átomos o nuestra configuración física y seríamos llevados en el aire, transformados en el mismo cuerpo que tenemos, pero espiritual, ¿no? Entonces, hablar de la novia que está guardando al rey ahí en Apocalipsis 22:17 es hablar de la desposada. Eh, en hebreo se dice Kiddushin. Kiddushin se refiere a la desposada, es la novia esposa ya apartada. Y bueno, aquí cuando ¿quiénes son los que van a ser llevados? Los que están en el pacto de Jesucristo, ¿no? La desposada es tan amada, tan amada, tan amada, tan amada, tan amada, que es comprada por precio, la sangre de Cristo derramada en la cruz por amor. El pago, bueno, el pago de la desposada es precisamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entrega las arras. Si has ido a alguna boda y las arras son como el pago, ¿no? Lo que se acostumbra en la boda, ¿no? Se le dan a la novia en garantía del compromiso final, ¿no? El anillo, ¿no? Bien, vamos a continuar. Eh, pero estas cosas que estamos hablando aquí, te decía, quizá para los incrédulos son una tomada de pelo, ¿no? O como dijo Rosy hoy que estuvo en un desayuno, pues un tanto evangelístico. Hay personas que van, por el desayuno, por una cordial invitación, pero pues a veces van con una actitud, ¿verdad? De yo tengo mi religión, la que me dieron mis padres, y a ver, convénceme, ¿no? Convénceme. Pero ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Y quiero que sepas que la palabra de Dios promete que nunca, nunca de los nunca vuelve vacía. Entonces, tarde o temprano, esta persona que tú estás evangelizando allá en tu iglesia, en tu colonia, tus compañeros, tus familiares, todas esas personas que tú te estás esforzando, eh, haciendo un acto de valentía, a veces incluso de exponer tu fe, tarde o temprano se van a recordar de ti por medio de Cristo, ¿verdad? Porque Dios le dice a su pueblo lo que no se los dice a otros. Nosotros somos el pueblo de Dios y no podemos decir que no tenemos una revelación, tenemos una gran comisión y más revelación, ¿verdad? Bueno, si hay un ministerio de púlpito, bueno, entonces el pastor, el profeta, el apóstol va a dar una predicación al pueblo, eh,
Y si está con un carácter dominado por el Espíritu Santo, va a predicarles con dominio, con seguridad, va a proyectar la palabra porque ya fue dada en lo secreto, ya estuvo en plática con Dios, ¿no? En una forma coherente, ¿no? Nos decía la hermana Ale Russell que hoy la inteligencia artificial te puede dar un mensaje, pero pues un mensaje de qué, de rollo, ¿no? Quizá muy bonito, muy articulado por la IA, pero eh, tu propia vida, tu propia expresión es un mensaje, ¿no? Pablo decía que eran cartas abiertas, decía, pueden leernos, ustedes pueden leernos, ¿no? Entonces, aquí es donde nace esta confrontación del amor, de tener un ministerio en público, etcétera, ¿no? Que si hay un avivamiento, sí lo hay, claro que lo hay. Por ejemplo, tomé esta foto tomada hace unos cuantos años, ¿no? Esta fue una de las reunioncitas chiquitas que hizo un evangelista que se llama Reinhard Bunke. Él ya pasó a la presencia del Señor. Creo que fue allá en el 2019, en tiempos del COVID, más o menos. Pero Reinhard Bunke es el hijo de un pastor y lo único que aprendió, bueno, además de las enseñanzas de su padre y todo, era ir al metro de Berlín o de Bonn con ¿cómo se llama? Su órgano, ¿cómo se llama? Acordeón. Su acordeón. Su acordeón a cantar algunas alabanzas allí, ¿no? Y de repente el Espíritu Santo le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Te quiero en África. Y a pesar de que muchas veces ya vimos hombres y mujeres del Espíritu que le pusieron excusas al Señor, como Moisés, como Jeremías, como yo mismo, ¿no? Como tantos, este, cuando empezamos a ser obedientes al Señor suceden cosas. Y Reinhard Bonnke transformó naciones como Ghana, Nigeria. Él era hijo de un pastor alemán, entregó su vida a los 9 años de edad. Y cuando oyó el llamado misionero de ese África, ¿verdad? Se fue. Y para ir a África te tienen que poner como 20 vacunas antes de entrar, ¿no? Eh, porque bueno, pero una persona dirigida por el Espíritu Santo, eh, va a tener su mente, sus emociones, su carácter, ¿verdad? Muy unido a Jesús. Su amor es tan evidente en la vida para sanar, para restaurar, eh, restaurar vidas, ¿no? Y entonces finalmente eh, la fidelidad, la perseverancia, amados del Señor. A los Este, 9 años se convirtió. Este curso pues va a terminarse, pero el Espíritu Santo es eterno, ¿sí? Y yo agradezco las horas que hemos pasado, las semanas que hemos estado juntos, ¿no? Exponiendo eh, tantas cosas que Jesús el Señor ha hecho con nosotros y las que nos faltan, ¿no? De ver todavía mientras nos dé la vida, ¿no? Entonces, hermano, sigue adelante. Yo quiero invitarte a permanecer firme en medio de la oposición. Sí va a haber oposición, hay oposiciones horribles, ¿no? Ahora que los profetas se reunieron en Sevilla, los profetas y apóstoles, me gustó mucho, mucho, mucho
una exposición que hizo el profeta Bernardo Soriana, que trabaja muy cerca del doctor Gordillo. Y me gustó la exposición porque él habló de un asunto que está conmoviendo al mundo y dijo, son las adicciones. Y él expuso que las adicciones, ¿cuántos alcohólicos, cuántos consumidores de drogas, cuántos consumidores de tabaquismo, cuántos consumidores de horas de chat, De redes sociales. de redes sociales, ¿no? Ya, las redes sociales son adictivas, de verdad, son adictivas. Todo tipo de adicción, dice, es una ilegalidad. El diablo es ilegal. Entonces, usted y yo tenemos la capacidad de romper la ilegalidad a través de la oración, ordenando también a los demonios salir fuera de los adictos, ¿no? Como lo hace mi hermana Lupita, ¿no? Y muchas gentes, ¿no? Me gustó mucho esa exposición, porque como que Dios me abrió los ojos de que toda adicción, sea tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, es ilegal. Es ilegal. Y te voy a dar una revelación que no la recibí allí, no la recibí allí. Eh, pero el diablo es esclavo. El Señor lo reprende, el diablo es esclavo de su propio pecado. Es un esclavo de su propio pecado. Dice la Biblia que el que hace pecado es esclavo del pecado, ¿no? ¿Y quién hizo el pecado de rebelión al Señor? Diablo. Entonces es un esclavo. ¿Verdad? Fuera en el nombre de Jesús. Es ilegal todo lo que el enemigo haga. No está en la legalidad del reino de Dios, ¿no? El, el Señor Jesús vino. A eso vino, a deshacer las obras del diablo. Vino a buscar, imagínate, tomar un cuerpo de carne, echarse 9 meses en el vientre de una mujer, ahí, ¿verdad? En medio del líquido amniótico, y luego nacer, y luego ser criado, y luego crecer en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y dijo el apóstol ahí en Hechos 3, 22, 24, lo voy a leer al texto, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos. Os levantará profeta, refiriéndose a un profeta especial. De entre vuestros hermanos, dice, como a mí, así dijo Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Eso dijo Pedro en su discurso donde hubo 3,000 convertidos bautizados, ¿no? En Hechos 7:37, Esteban, el mártir, dijo, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, ¿verdad? Entonces, mira, quiero decirte, cuando tú empiezas a hablar de Jesús a alguien, lo poco, lo mucho que sepas, lo muy poco, mucho que te haya revelado el Señor o hayas entendido,
No importa, no es necesario que seas un erudito como Pablo, ¿no? Cuando tú empiezas a dar testimonio de Jesucristo, ¿sabes qué empieza a operar en ti? El espíritu de profecía. En ese momento, hablar de Jesús, de su obra, de su voluntad hacia la humanidad, hermanos, tiende un puente entre el Espíritu Santo, tú y la persona a quien le testificas, ¿no? Entonces, Dios sigue buscando testigos con un carácter aprobado, ¿no? Vemos la siguiente. Y aquí es donde yo sé que a algunos quizá les parezca muy crítico esto, la importancia de la profecía para producir avivamiento en la iglesia. Eh, yo me pregunto, honestamente, hermanos, ya después de que lo llegamos a tener también, los luces, los jeans, ¿no? Los jeans, la predicación contemporánea, ¿es liberalismo o es religiosidad? ¿Eso es un avivamiento? Algunos dicen, ay, es que fuimos a un concierto padrísimo donde todos brincamos, nos desahogamos, emotivamente, todas las emociones Pero yo me pregunto, bueno, es una forma contemporánea, hoy día en el siglo XXI, donde hay luces, hay sonido, hay instrumentos, hay músicos profesionales, pero pues el Señor no iba con un grupo de, de musical, ¿no? Ahí a las orillas del mar de Galilea o al monte o se metía en una sinagoga o llegaba al mercado. No, él iba con adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Y así es lo que quiere Dios, ¿no? Que tu carácter vaya en espíritu y en verdad. Eh, emoción no es unción. Unción no es emoción. Entonces, hoy en el siglo XXI estamos en el transcurso, sí, de un avivamiento. Yo le pido mucho a Dios que haya testimonios de Jesucristo. Cuando hay algún concierto así, bueno, pues quiera Dios que también sucedan esos milagros. Yo pasaba las fotos de Reinhard Bonnke, ¿no? Eh, eh, Reinhard Bonnke pues no llevaba esta infraestructura de luces, de sonido, de jeans, ¿no? Y sin embargo había resucitados, ¿no? Resucitados ahí en sus asambleas. Una vez le, en una osadía, ¿no? Vamos a llamarle así una osadía, una esposa había oído que andaba ahí el predicador alemán, que por cierto escribió un libro que se llama Fe, así de sencillo, ¿eh? Si lo pueden buscar en una librería cristiana de Reinhard Bonnke, Fe, se llama Fe, así, una sola palabra. Bueno, una esposa que se le murió el esposo en un accidente automovilístico, pues lo sacaron de la morgue, ¿no? Lo metieron en un ataúd y se lo llevaron al estrado, ahí donde estaba Reiján. Reinhard Bonnke, y que ponen el ataúd en el estrado ahí todos los feligreses de ese pastor, porque el muerto era un pastor. ¿Y qué creen? Que resucita, que resucita, que abre la tapa y que se levanta. Esto es así de la vida real, ¿no? ¿Y qué creen? Que Reinhard Bonnke no había llegado. No estaba él allí.
venía en camino, pero ya la gente ya estaba allí, ya estaba la multitud Y el esperando, pastor ya estaba de pie. ¿no? Y el pastor ya estaba resucitado, ¿no? Claro. Y ahí se muestra la obra del Espíritu Santo, que no es necesario los superestrellas y el predicador superestrella y no, el Espíritu Santo va a obrar como Él quiere, hermano. Estamos en el transcurso de un derramamiento que de verdad, ahí viene. Ahí en donde tú estás, tú eres una columna de ese derramamiento. Eh, los verdaderos valientes están tomando armaduras y le están haciendo batalla, ¿verdad? Al enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Hay muchos cristianos también, pues fríos, carnales, ignorantes. Algunos, pues están aferrados Pero- a discutir doctrinas, ¿no? No, no, no es lo nuestro de empezar a irnos a dar agarrones de doctrina, a ver quién sabe más y quién no. Lo nuestro es llevar a Jesús, tener el carácter claro. Miren, toda la agenda de Dios es profética. Estamos viviendo ya pues, tiempos muy especiales. Eh, si alguien quiere leer la diapositiva, aunque no sea versículo, por favor. Amén, amén, gloria a Dios. Nuestro Padre Dios, el que tiene agendada cada fecha importante para nuestra vida, en su agenda está escrito cada día importante para nosotros y en donde derramará esas bendiciones que nos ha prometido en donde nos haya dado. Amén. Donde cumplirá cada promesa que nos haya dado. El mismo Espíritu Santo que actuó en la creación, el que trajo la luz en medio del caos. Vean esta foto del universo tomada con un telescopio. Eh, el mismo Espíritu Santo se está moviendo ahora en este mismo momento. Cuando tú sales afuera y ves las estrellas, ya me imagino allá donde vive Lupita en Acatlán, se han de ver bien bonitas, de que no hay tanta luz, ¿verdad? Bueno, usted ve una estrella, hermana, y quiero decirle que la luz que usted está viendo fue hace de cientos o miles de años, que salió de esa estrella y apenas la está captando nuestro ojo. Pero ¿cómo está eso? ¿No está en el momento? No. Dios trasciende el tiempo y el espacio y nos ha dado a nosotros vida aquí en la tierra, vida abundante para el servicio del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, estamos preparando en la misión de la iglesia, en el poder del Espíritu, ¿no? La profecía no es un sermón o una enseñanza, la profecía es un mensaje que viene directamente de la boca de Dios mediante revelación. Entonces, métete en secreto para decir, revélame algo. ¿Qué le debo decir a fulanita? ¿Qué le debo decir a sutanita? ¿Qué le debo decir al panadero que viene a traer el pan? ¿Qué le debo de decir a ese vecino molón que tengo enfrente de mi casa? En fin, ¿no? Cuando tú estás a solas con Dios, Dios te va a ir dando esa revelación. Esa es la misión de la iglesia en el poder del Espíritu. Dice la Escritura en Hechos 4:33, con gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Pueden decir, yo creo en un Cristo vivo. Él vive, ¿verdad?
Entonces el Espíritu Santo está impulsando a la iglesia a hablar con valentía, hermanos, hoy día. Tú eres una mujer y un hombre del Espíritu. Y yo creo que si estás en este curso, el mismo Espíritu Santo que dijo en Hechos 13, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra, es el mismo que está hablando a tu vida. Apártenme a Lupita, Lidia, a Sonia, a Priscila, a Ale, a Miguel, a Rocío, a Delfina, también a Mariflor, a Edith, también apártenme a ese Pepe Luis, ¿verdad? A María Luisa, ¡ey! Apártenme a Karen y a Víctor, a Santa Cortés. Es el mismo Espíritu Santo que ahí en Hechos 13, 2 dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra, ¿no? Y hermano, eh, hermana, tranquila, porque el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ya saben que no es con ejército, ni con fuerza, ni, dice el Señor, sino con mi Espíritu. Y el Espíritu Santo mora en ti, ¿verdad? Entonces les decía, el profeta se mueve en revelación, conoce los secretos de Dios. Eh, Estamos dando al pueblo de Dios la información divina. Eh, yo no sé si te has puesto a pensar. Yo sí me he puesto. ¿Cuántos años de vida útil te quedan aquí en la tierra? Ay, pastor, eso no me lo diga. ¿Se acuerdan que dentro de este curso eh, hicieron un ejercicio espiritual y les dije, bueno, pues ese es tu epitafio, ¿no? Y pues tienes que ganártelo, ¿no? ¿No? ¿Cuántos años de vida útil te queda? No estoy diciendo de edad, sino de vida útil, ¿verdad? Ya que estemos todos chochitos y todo, no lo sé, Dios lo sabe, pero hay que darle información divina, lo que el mundo no le puede dar al mundo, pero lo que el cielo quiere darle al mundo está en ti, de veras que está en ti. ¿Verdad? Y hay muchas revelaciones, si quieres, les dejo de tarea que lean Segundo de Reyes 6 8 al 12 donde Eliseo recibía revelaciones. Y el rey de los sirios decía, ¿quién le dijo? ¿Dónde estamos? Y entonces una persona le dice al rey, pues eh, Eliseo que está en Israel. Declara al rey las palabras que tú hablas en las cámaras más secretas. No habrá persona que te pueda contradecir si tú llevas el Espíritu Santo. De momento te contradecirá, pero no va a poder rechazar lo que Dios hable por ti. Miren, una cosa es ser profético y otra cosa es ser profeta. No es necesario que seas profeta. Basta con que hables de Jesús y el espíritu de profecía viene sobre ti. Una cosa es ser profético y todos los que estamos aquí en este grupo somos proféticos, ¿sí? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
¿Y cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae la palabra de Dios, ¿no? Ser profético es que aunque un creyente no profetice, va a tener la sensibilidad para entender, para recibir todo lo profético, identificar claramente lo que no es profético. ¿Se acuerdan de la clase de ayer? Jesús nos enseñó a distinguir el árbol bueno y el árbol malo por sus frutos, su carácter, ¿verdad? Entonces, a ver, hermanos, ¿quién nos lee esta Diapositiva. lectura? A ver, que la lea, si tiene la bondad, el hermano Miguel, porque nos hizo una reflexión hace unos días de esto. Dice, Primera Crónicas 12:32, de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Gracias, Miguel. Recuerdo un poquito de la reflexión que nos hiciste en tu comentario, que era necesario que fuéramos como los hijos de Isaacar en este tiempo. Y el día de ayer yo les dije, por ejemplo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Oigan, pues, ¿qué tiempos estamos viviendo? ¿No? Ahora, bueno, ya que entendemos los tiempos que estamos viviendo, ¿qué debemos hacer? Vemos la siguiente. A ver, ¿cuántos averiguaron lo que les dije ayer? Que el día 25 ayer, el Papa Católico, representante de millones, de católicos, algunos dicen que son primos hermanos, bueno, no sé si sean primos, pero hay cosas en común, ¿no? Que creemos que Jesucristo es el Señor, por ejemplo, ¿no? En Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero hay cosas que no aceptamos, ¿no? No sé cuántos de ustedes les piqué la curiosidad de la encíclica que sacó este hombre. La encíclica para el pueblo católico es como la Biblia. Es una orden papal que ellos, el Papa es infalible. Es como una ley, ¿no? Una constitución. Es como una constitución, o sea, es infalible, o sea, una constitución espiritual, ¿no? Y la encíclica, hasta donde lo poco que pude saber, se llama Magnifica Humanitas. La saca un día después del Pentecostés, hablando de tiempos, ¿no? Y está centrada en la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Y con toda intención está atrás ese cuadro, ¿no? Ese cuadro que está atrás del Pope, del Papa, en inglés es Pope, ¿no? Eh, y ese cuadro fue hecho con inteligencia artificial y se dio a conocer al mundo en este tiempo, ¿no? Y entonces los hijos de Isaacar, ¿no? Debemos saber el tiempo, ¿no? Ojalá y fuéramos, como nos decía el hermano Miguel, expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar la palabra de Dios, llevar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Por qué? Eh, bueno, ahí les va. Me puse a estudiar un poquito esto de Apocalipsis 13:11
donde dice que aparece la segunda bestia, ¿no? Que tenía cuernos semejantes a los de un cordero, ¿no? Si tú ves, este, pues tiene una cara de piedad el Papa, así como un cordero. También Donald Trump, mira, está sanando con sus manos. Tú dices, de un cordero dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea que tenía facha de corderito, pero esa bestia hablaba como dragón. Y entonces, pues no solo es el catolicismo, el protestantismo también, o sea, ese señor Trump está rodeado de un protestantismo apóstata y se echan el uno al otro. Dice, ¿cómo puede Dios bendecir una inversión de más de 200 millones de dólares en bombas para bombardear poblaciones, hospitales, escuelas, ¿no? O sea, ay, ya, estamos viviendo esos tiempos, ¿no? Hermano, no sé si tú quieras, puse ahí un periódico viejo. Cuando la iglesia camina sin revelación, cuando la iglesia camina sin visión profética, es como leer un periódico viejo, ¿no? ¿A quién le interesan las noticias de hace 50 años? O sea, ¿no? Y hoy día la iglesia sin profecía, sin profetas como los hijos de Isaacar, por ejemplo. Ahí, iglesia, me conmovió mucho lo que dijo ayer la hermana Mariflor, que hay iglesias que siguen leyendo el periódico viejo, de las tradiciones, de las teologías obsoletas, ¿no? Sin vivencias del espíritu, ¿no? Yo creo que lo que estamos viviendo hoy, este presente, no el periódico viejo, ahí está Clarín, ¿verdad? Serán colonizadas vastas tierras del estado de Chiapas. No, pues eso ya pasó, ¿no? Lo que estamos viviendo, ¿sí? Eh, es un presente que define el futuro, que define el futuro, ¿no? El día de hoy es el discípulo del día de ayer, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo el presente va a moldear tu futuro, hermano, hermana, que me oyes? Decía Rosy, los pequeños hábitos diarios van a crear Cara, carácter. ¿Y el carácter qué crea? forjar un destino. Forja un destino, ¿sí? Entonces, los pequeños hábitos diarios, las acciones diarias, crean resultados a largo plazo, ¿sí? Nos, vean cuán grande nube de testigos estamos rodeados, cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Ahora, tenemos el poder de elección, hermanos. Nuestro pasado no lo podemos cambiar. Ahora sí que nada, ¿no? Pero el presente sí. El presente nos ofrece el control total del porvenir, de lo que pueda venir. Y Señor, ayúdanos a mirar hacia adelante, ¿verdad? A ver, no sé si te ves, ¿alguien tiene los ojos atrás? ¿Por qué no nos puso Dios los ojos atrás, Rosy? Porque tenemos que ver hacia adelante para no ver al pasado, ¿Por qué nos puso los pies, hacia adelante para caminar hacia adelante. cuando diseñó al hombre?
¿Alguien tiene los pies torcidos hacia atrás? Pues no, son tiempos de mirar hacia adelante. Entonces, hermano, hermana, lo que piensas, lo que defines hoy, va a dictar tus metas del mañana. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y pues ya cuando empiezas a pensar en en el tiempo como algunos desafíos que de vez en cuando el Espíritu Santo me hace decirles cuánto tiempo de vida útil te falta, pues invertir horas hoy, ¿no? Vas a ahorrar años de esfuerzos futuros, ¿no? Esto es lo que vemos hoy, ¿verdad? Es una imagen hecha con inteligencia artificial, ¿verdad? Es Mateo 24, pero sin texto. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Oiréis de pestes y... ¿Qué me dijiste? Es que por ahí anda un rumor de una peste de Del ébola, ébola. Ujú. ¿no? Y viene el torneo mundial de fútbol, ¿no? Sí, que todavía no está en México, pero que ya está habiendo Casos. casos de ébola en otros países del mundo y pues como viene lo del mundial y van a venir personas para acá, pues bueno, es una epidemia que se está prediciendo que va a venir y entonces esto también de alguna manera nos ayuda a entender por qué querían que el 5 de junio terminara las clases, ¿no? O sea, entonces, digo, obviamente, pues no te dan así toda la información, pues para que no, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? Para que no pande el cúnico. Pero pues tenemos que estar sabidos en los tiempos, porque Jesús les dijo a sus discípulos, mirad, velad y orad. Entonces tenemos que estar atentos, qué es lo que está pasando. Y pues bueno, también eso es lo que hicimos hoy en el desayuno, una oración de protección por todas las familias representadas, porque pues bueno, este es un virus muy pues mortal, ¿no? Mortal. Entonces que Dios nos libre de pues estas epidemias, estas endemias y estas pandemias. Ujú. Fíjense que el día de ayer estaba yo en las pláticas que daban los apóstoles y profetas, y uno de Chiapas, precisamente de Chiapas, nos manda, hermanos, hay un enjambre de sismos y de terremotos aquí en México. ¿Sabe lo que es un enjambre? Le llaman así los sismólogos cuando hay muchos sismos. Eh, Dice lo que es Chiapas, Oaxaca, hasta Veracruz. Sismos quizá de 4, ¿no? De 4 grados, pero son muchos. ¿No? Entonces, Jesús nuestro Señor en Mateo 24 habló de todo esto, ¿no? De tribulación, de maremotos, incendios, lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vivir el Evangelio, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer esta diapositiva para pedirle al Señor el avivamiento? ¿Quién la lee? Alejandra. Ah, bueno, no sé quién. Ajá. Yo, Ah, ya, Marifer. ya, dice, avivamiento, obra soberana del Espíritu Santo. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Salmos 85:6. Mm, Si se humillare mi pueblo, entonces yo oiré desde los cielos. Segunda de Crónicas 7:14, perdón, segundo Crónicas 7:14. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28-29. Tiempos de refrigerio vendrán de la presencia del Señor. Hechos 3:19. Amén. Vean ustedes lo que el Espíritu Santo está haciendo, quiere hacer y hará. Hará. Sí, sí, vendrán todas esas calamidades, pero vendrán.
lo más importante, el amor de Dios, la protección de Dios. Me da gusto saber que hicieron oración, ¿no? Eh, Avivamientos ha habido muchos, gracias a Dios, y yo estoy seguro que va a haber uno antes del arrebatamiento. Y que nos va a tocar a nosotros, no sé si seamos arrebatados o no, yo no quiero meter fecha porque sería sembrar cizaña y Dios me libre de sembrar cizaña. Yo quiero sembrar trigo. Pero hablando de avivamientos, pues la reforma protestante por Martín Lutero fue un avivamiento. Trajo la Biblia para todos, restauró la autoridad de la Biblia, ¿no? Luego, allá en los siglos, poquito después de Lutero, los del 16 al 18, hubo el avivamiento puritano, cuando se estaba dando la colonización de Estados Unidos en Inglaterra, Escocia, ¿no? Eh, Se levantó Wesley, Wycliffe, unos predicadores que Dios fue levantando para hablar de Jesús, ¿verdad? Hubo Jonathan Edwards, que le llamaron el avivamiento del gran despertar, ¿no? Eh, el gran despertar, fíjate que esto pasó en tiempos de nuestros tatarabuelos, ¿no? Sí, el gran despertar, ¿no? En otras naciones, y luego hubo otro segundo gran despertar cuando empezó el evangelismo, empezaron a mandar evangelistas a la India, Spurgeon, ¿no? Si alguien ha leído Spurgeon, mis respetos, ¿no? Era el predicador, a la India, África. a África, ¿no? Eh, a América, ¿no? Lamentablemente a América llegaron 12 falsos apóstoles que llamaron. Los mandaron de Sevilla los falsos apóstoles a evangelizar las Américas, ¿verdad? Pero no, o sea, siempre ha habido profetas, apóstoles, maestros, evangelistas de la Biblia, de Dios, de Cristo, ¿no? El avivamiento de la calle Azusa en Londres, de donde surgieron las iglesias pentecostales y carismáticas. Los sociólogos dicen, ¿cómo fue posible que en un siglo, en el siglo XX, hubiera habido ese mover de iglesias evangélicas en todo América, en todo África, hasta en Europa les tocó, ¿no? El movimiento carismático en los 80, ¿no? Que renueva los dones del Espíritu Santo. Ahí pertenecemos nosotros. Yo creo que nos tocó una embarradita, ¿no? Y los avivamientos contemporáneos que escuchamos, ¿no? En los movimientos de oración que hay en Corea del Sur, por ejemplo, en Brasil, ¿sabes que en Brasil hay unas macroiglesias y microiglesias en Nigeria, ¿no? Todas las series de televisión que está editando la iglesia brasileira, la vida de Moisés, la vida de David, la vida de este Josué, ¿no? Hoy día hay mucho evangelismo, gracias a Dios, adoración y poder espiritual, hermanos. Así que, pues, es el tiempo, ¿verdad? De una generación profética que está levantando Dios. No es para producir voces ruidosas, ¿eh? No, sino una generación sensible a Jesús, que ama a Jesucristo, y pues ahí vamos a estar, ¿verdad? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y ya vimos que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que estás en una escuela de profetas, por ejemplo, estaba leyendo el asunto que ya viene, ¿verdad? Del 1 al 4 de junio en Israel,
¿verdad? Como Abraham negocia con Dios y Dios le dice, le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Y pues no, ¿verdad? El juez de toda la tierra. Hay una mujer que oró por un hijo, es Ana, y tú no puedes interceder por algo que no esté en tu vientre. Yo estoy seguro que la semilla de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es semilla, ¿estás de acuerdo? ¿Verdad? Y cae en dónde? Pues cae, espero en Dios En buena tierra. que cae en buena tierra, por eso estás aquí, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, cuando cae esta semilla, se empiezan a gestar cosas en lo espiritual. Ana pidió un hijo, pero ¿qué estaba haciendo Dios? Un profeta, Samuel, que iba a revolucionar al Israel y a las monarquías, ¿no? O sea, Ana dio a luz una generación profética como clamando en oración ante el altar, ¿sí? Entonces, vean ustedes, ¿sí? Los secretos del Señor son para los que le temen, dice el Salmo 25:14, y Él les dará a conocer su pacto. Eh, un secreto se revela a alguien que sepa guardarlo. Cuando Dios te da algo secreto, ¿qué son los secretos? Pues es algo que vas a guardar, ¿no? Confidencias. Es una confidencia. Y Dios te une con gente que guarda sus secretos, ¿eh? Miren, les voy a poner una foto. Estaba yo buscando al hermano José Luis. Ahí está la primera generación de la escuela de profetas, ¿ya? Está hasta allá atrás la hermana Lourdes y el hermano Fix, pero no vi a José Luis. Mira, ahí está Julie, ahí está. Muchos de ellos están sirviendo. Está el pastor Gali No está José con Luis. su chofer. No, pues ya viste hasta atrás, ahí está, está la hermana Lourdes, ¿no? Ah, ya, sí. Ya partió Ujú. con el Señor. Ahí está Emilia Ramos adelante, que sé con quién está platicando. Ajá. Julie está atrás, están. Con Bueno, Emita, creo. Ujú. con Emita, es Sí. cierto. Ajá. Pues miren, la mayoría de todos estos, todos, sirviendo al Señor. Está Pepe Taylor, mira. En fin, eh, ahora que viene el tiempo de la visión de historia sagrada, yo quisiera pedir a ti que ores y que, aunque tengas 3 discípulos, no importa el número, pero que Dios, porque Dios ha profetizado por tu vida. Tú estás aquí, yo estoy seguro que puedes decir, mi embrión Vieron tus ojos. vieron tus ojos. ¿Alguien quiere leer esta diapositiva, por favor? A ver, dice, tus ojos vieron mi embrión. Ah, bueno, pregunta al espíritu las profecías sobre tu vida. Encontrarás el propósito y la misión de tu vida. Dentro de ellos es sabio, prudente y sabe que Dios conoce todos los días que te han sido dados en la tierra. En el Salmo 139 del 16 al 17 dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos son también para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos, de todos ellos. Alguien diga en casa, gloria a Dios. ¿No? Amén. Sí, ¿por qué? Porque nuestra vida tiene un propósito para el Señor. Estamos viviendo un tiempo así bien horrible, vean ustedes. Tengo que advertirte que, pues sí, hay todo eso, ¿no? El evolucionismo, brujas, también me la dio la inteligencia artificial.
Y dije, ay, no está re feo, ¿verdad? Pero así ve la inteligencia artificial la era del ocultismo del siglo XXI. Así la ve ella. Y que los chakras y que los budas y los krishnas y el viaje astral y los mediums y los falsos. Ay, no, mejor la quito. Mejor hablar de Jesús. Y cuando tú hablas de Jesús, el Señor, se activa el espíritu de profecía. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, Apocalipsis 22:6, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Lo voy a leer, profetas. Apocalipsis 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Ve qué tremendo nombre le da el libro de revelación al Señor. El Dios de los espíritus de los profetas. Ahí estoy con el hermano Yohani Sarikumpu. Es ese altote delgado que está allí. Fue mi mentor. Agradezco a Dios los años que el Señor me tuvo con él aprendiendo, ¿verdad? Y con esto terminamos. Con esto terminamos. Les recomiendo leer los anexos. En los anexos está precisamente una carta de Yohani que hizo un análisis de los vientos que circundan la Tierra. Y también el de los textos de Qurán, que últimamente la arqueología ha encontrado que la Biblia es la verdad. Encontraron el libro de Isaías intacto, tal como está en tu Biblia, en unas cuevas allá en el desierto de Judea, en Qumran, por el Mar Muerto. Un pastorcito las encontró adentro de una cueva y la fue a vender a un bibliotecario, a un antiquista y muy interesante, está muy interesante esos anexos. Ojalá y los lean. Y pues agradezco a Dios. Mi gratitud sincera que hoy terminamos el curso Hombres y Mujeres del Espíritu. Gracias a Dios. Ha sido La carta de Sarikuku. así es la carta de Saricum. Ajá. En la 196. En la página, sí, es una Ajá, carta que me sí. mandó y andaba estudiando los Ujú, vientos que se ujú. mueven ahí en el libro de Daniel y me explica ahí ¿no? Y dije, bueno, lo voy a poner porque es bueno que veamos que estamos en un mundo global donde el Espíritu Santo se mueve a través de vientos también. Hermanos, pues muchas gracias. De verdad, muchas gracias por poder servirles, de estar con ustedes. Gracias por pues por su apoyo económico cuando nos vean, nos envían su ofrenda, pues nos ayuda un poquitín en las cosas económicas. Dice el Señor que el que predique el Evangelio viva del Evangelio. Y pues eso hacemos ya a estas alturas del campeonato. Y el día 16, si Dios nos presta vida, vamos a empezar la historia sagrada.
estar cordialmente invitados, estén orando por ese curso de historia sagrada, por nosotros. Que Dios nos preste fuerza, sabiduría, inviten a otros. Eso es lo que quiere Jesús, el Señor. Que hagan discípulos. ¿Vale? Bueno, hasta aquí termino. Ale, sí. Gracias a Dios, gracias.